Soy Álvaro, soy residente de Medicina Familiar y Comunitaria aquí en Madrid y ahora mismo soy estudiante del máster de Valoración de Daño Corporal y Peritaje Médico de AMIR. Pues la verdad es lo que me motivó a realizar el máster fue un poco, me generaba mucha curiosidad el hecho del peritaje porque es algo que no se conoce mucho, es una cosa que es bastante desconocida para los médicos y tengo una amiga que hizo el máster, me estuvo contando un poco cuáles eran las salidas que había, en qué consistía y me entró bastante la curiosidad, me puse a mirar y al final decidí que lo iba a hacer porque me parece que es una opción al mercado laboral que hoy en día se está cada vez expandiendo más, al final cada vez hay más denuncias, más reclamaciones y por esa parte me parece que es una opción laboral y una salida laboral que está en auge. Y aparte de eso, bueno, me parece que a nivel de formación es un complemento que está muy bien porque al final es una manera de ver cómo han trabajado otras personas, de ver cómo puedes mejorar, en cada caso puedes analizarlo, ver qué se podría haber hecho mejor o qué hubieras hecho tú. Al final estás repasándote temas, viendo todo desde una posición distinta y bueno, al final también es una forma de ver qué es lo que no hay que hacer para no tener complicaciones en el mundo laboral pues del día a día, que al final también eso es bastante importante. La verdad que me decidí por AMIR, una vez que decidí que iba a hacer el máster, me puse un poco a comparar y a ver cuáles eran las distintas opciones que había de máster de valoración de daño corporal y peritaje. Y bueno, la verdad es que decidí AMIR porque me daba muchas facilidades. Al final nosotros tenemos un poco de incertidumbre porque no sabemos cuándo vamos a tener guardia, cuándo vamos a tener un curso, un congreso. Yo en mi caso particular, al final tengo un turno deslizante y no sé qué días voy a estar de mañana, qué días voy a estar de tarde y al final eso pues a la hora de hacer un máster que necesitas tiempo es algo complicado. Al final una vez que pregunté por este máster de AMIR me pusieron muchas facilidades, me dijeron que no habrían problemas, que al final se adaptarían a mí, que si un día no podía ir a una clase se podría recuperar. También una cosa que me gustó muchísimo y me hizo decantarme por AMIR fue que me dijeron que las clases se grabarían, al final si un día te tienes que ir antes o no puedes, va a estar grabado, lo puedes ver en diferido. También porque hay veces que te quedas con la duda y dices, joder, ¿qué se dijo en esta clase? O me gustaría repasármelo. Y lo tienes a tu disposición durante todo el máster, puedes volver a ello y eso es algo que también me gustó. También una vez que estuve preguntando a todos los compañeros que habían hecho máster, me hablaron muy bien del profesorado que iba a tener AMIR, sobre todo con Israel, que al final es alguien que es bastante conocidillo. Todo el mundo me habló que iban a ser clases muy buenas, muy prácticas y que es muy accesible y al final todo eso en global me hizo decantarme por el máster de AMIR. Pues la verdad es que durante todo este tiempo me he sentido muy cómodo. Al final te hacen sentirte a gusto, no te presionan, lo puedes hacer un poco a tu ritmo. No necesitas, o sea, sí que es verdad que lo ideal es ir día a día, pero si pues te vas un poco más lento, nadie te pone problemas, de hecho te ponen muchas facilidades. Estamos en contacto con Israel, el resto de profesores. Si en algún momento tienes algún problema con la página web, el portal, todos te ponen facilidades, te intentan ayudar y al final es muy cómodo hacerlo porque voy siguiendo mi ritmo, nadie me presiona, si un día puedo hacerlo lo hago y al final eso es lo que buscas, ¿no? Que no sea un peso ni una carga, sino que se pueda llevar de una manera bastante cómoda. Bueno, yo creo que una de las cosas que más me gusta es el hecho de que todas las clases estén grabadas, todo esté registrado y lo pueda ir viendo yo a mi manera y pueda hacerme yo al final mi rutina diaria. Y otra de las cosas que más me gusta son las distintas clases que hemos ido teniendo con los distintos profesores
que al final, o sea, es una gozada el hecho de que sean gente de los distintos campos, tanto abogados como médicos, gente que se dedica al peritaje, a la elaboración del daño corporal, que te cuenten su experiencia y sobre todo que te lo puedan enfocar de una manera que dices tú, joder, es que bien lo hacen, que fácil es, y que te enseñen cómo lo hacen ellos y lo puedas ir enfocando. Eso la verdad es que es una de las cosas que más me gusta, que el profesorado sea tan amplio y que sean tan accesibles al final. Bueno, al final creo que haya médicos en el ámbito de la elaboración del daño corporal y el peritaje médico creo que es fundamental, porque al final estamos valorando patología que al final lo ven los médicos y al final tú vas a tener un enfoque más concreto y vas a ver las cosas de una manera no solo por cómo lo han hecho tus compañeros, sino que al final pues con tu experiencia, lo que sabes, pues es más fácil orientar las cosas, que es al final si lo juzgaran o si lo hicieran personas que no son médicos, me parecería que sería más injusto, por así decirlo, para el resto de la sociedad, que al final sí es alguien que sabe el tema y sabe cómo funcionan las cosas y el ámbito de la medicina. Bueno, si tuviera que recomendárselo a alguien, lo recomendaría sin duda. Al final, lo que te decía, me parece que es una salida laboral que está en auge, que cada día se necesitan más peritos y sobre todo la facilidad que te da AMIR de poder hacerlo a tu ritmo, sin presiones, sin complicaciones, que tengas las clases grabadas. Todo eso es una facilidad que te ayuda para hacer un máster, que al final es un año en el cual pues ahí pueden surgir muchas complicaciones y eso me parece fundamental. También el hecho de los profesores que se dediquen a este campo específico, que te puedan aportar su granito, ¿no? Que al final es como de muchos especialistas, poco a poco te van aportando información cada uno de ellos y al final eso me parece que es lo que necesitas para este máster, que al final no solo que partimos como de la nada y tenemos que abarcar de repente mucho, sino que te van enfocando muy bien hacia dónde tienes que ir haciendo las cosas. Entonces yo creo que eso es muy recomendable y yo sin duda lo recomendaría a la gente que lo hiciera. De todas las aplicaciones que nos oferta AMIR, al final yo creo que bueno, el Moodle me parece que está muy bien, funciona muy bien, es muy cómodo, es muy práctico, pero igual me quedaría con los webinars. Al final son clases interactivas con los distintos profesores que se quedan grabadas durante todo el máster, que puedes volver a ellas cuando te surjan dudas o cuando digas, joder, ¿qué se dijo en esta clase para ver cómo lo podía orientar? Pues siempre puedes volver a ello y sobre todo que al final han sido como si fueran conversaciones, porque al final estás hablando con ellos, les puedes exponer tus preguntas, tus dudas y al final me parece que es una herramienta que está muy bien y que no en todos los sitios se tiene. Pues la verdad es que del resto de profesorado, la verdad es que estoy muy contento. O sea, no solo por lo que saben, sino por lo accesibles que son. O sea, al final estamos en contacto con los distintos profesores, les podemos preguntar dudas, no solo de cosas relacionadas con el máster, al final nos surgen dudas del día a día, de cosas que nos han pasado a lo mejor en nuestro ámbito laboral y siempre están dispuestos a comentarte cosas o de repente son ellos los que nos mandan un artículo de algo relacionado que a lo mejor no tiene que ver en sí con la clase que se está viendo, pero entonces creo que todo eso ayuda un montón, el hecho de que sea muy dinámico, que hay un ambiente muy bueno y al final también que saben muchísimo y que tienen muchísimas ganas de enseñar. Algo negativo, bueno, hay algo que también es un poco complicado porque al final, dada la situación en la que estamos, pero bueno, a mí me hubiera gustado que hubiera parte más presencial, porque al final creo que el hecho de vernos las caras, poder un poco interaccionar entre nosotros, creo que eso estaría muy bien. Entiendo que, bueno, que dada la situación en la que estamos es complicado, pero bueno, eso sería algo que me hubiera gustado y diría que es algo negativo de este máster. Bueno, pues si tuviera que puntuaros del 0 al 10, pues igual pondría un 8,75. Porque bueno, creo que siempre se puede mejorar al final. O sea, yo estoy muy contento, pero bueno, creo que al final pues
si hubieran sido otra situación o otras circunstancias, si lo hubiéramos podido hacer presencial. Al final creo que para practicar casos prácticos, al final creo que hubiera sido todo más fácil. Al final la tecnología a veces nos falla en las clases, que sí que es verdad que siempre se recupera, pero bueno, yo creo que siempre hay un porcentaje ahí que se puede mejorar, entonces bueno, como no le voy a poner el 10 para que se intenten superar un poquito más. Pues la verdad es que, bueno, sí, sigo haciendo el máster, todavía estamos ahí en la segunda parte, pero yo sí que me gustaría dedicarme a lo que estamos estudiando del máster, a la valoración del daño corporal y el peritaje. Creo que lo que te decía antes, que es una muy buena salida, que al final cada vez hay más opciones y la verdad es que me gusta mucho, me da mucho la atención y creo que hay mucho campo ahí inexplorado que podemos hacer muchas cosas. Sí, creo que al final es algo que, como decíamos antes, que es una cosa que estaba aquí como apartada, que nadie te lo explica muy bien, no sabes cómo llegar a ello, ni qué es muy bien lo que hacen, y creo que todo el mundo debería un poco indagar en esto, ¿sabes? No solo porque al final también a la hora de actuar deberías saber en qué te puede repercutir las cosas, sino que me parece que es un campo que hay que explorar porque es una salida laboral que al final es parte de tu trabajo. O sea, al final nosotros tenemos que ser conscientes de pues, cuáles han sido las secuelas, cómo podemos hacer con ellas, cómo tenemos que hacer nuestros informes para que luego no haya problemas o para dejar las cosas bien claras a la hora de si luego va a tener que pasar una persona a un tribunal. Son cosas que al final son aprendizajes indirectos que vas haciendo durante todo el máster y creo que todo el mundo, bueno, todo el mundo que se dedica a la medicina debería de saberlo.